Bueno, muy buenos días otra vez para todos, para todas. Nuevamente, un agradecimiento muy especial a quienes hacen posible este espacio de diálogo, de conversación, de encuentro y especialmente de reflexión sobre lo que nos preocupa y sobre lo que debe ser nuestro objeto de reflexión y discusión en el sector transporte. En esta ocasión, Juan Guillermo propusieron que este encuentro tuviera una temática que creo yo es una de las más críticas y más importantes para el futuro y la sostenibilidad no solo de las ciudades sino del sector transporte, que es la gobernabilidad y la educación. Cuando hablamos de gobernabilidad y educación, podríamos caer en la tentación de que la reflexión se centre únicamente en la gobernabilidad y la educación del lado del transportador. Parte de lo que quisiera hoy dejar en esta charla y en esta discusión es una reflexión profunda también sobre la gobernabilidad y la transformación de las autoridades y el rol que tienen en este proceso de transformación y sostenibilidad del transporte en el futuro. Adelante. Adelante. Yo quiero empezar con esta fotografía. Esta fotografía, de pronto algunos, los más jóvenes no se acuerdan, los no tan jóvenes nos acordamos que esta fotografía representa lo que para muchos y por mucho tiempo representó el transporte público colectivo, heterogeneidad de información, congestión, una aparente sobreoferta, una aparente desorganización y saturación de corredores, algo que por mucho tiempo desde la política pública se trató de transformar y de modificar. Adelante, dale. Uno de los intentos por transformar, esta fotografía que vemos atrás es, para quienes conocen Bogotá, lo que era la troncal de la Caracas de Bogotá. Finalizando la década de los 80 se trae una de las primeras soluciones para tratar de resolver eso que nos parecía y nos resultaba tan caótico, fue la famosa troncal Caracas. ¿Quiénes la conocieron? ¿La recuerdan? La troncal de la Caracas, el primer traslado del ejemplo brasilero de los carriles exclusivos a Bogotá. Pensamos que intervenir únicamente en la infraestructura nos ayudaría a resolver el problema que existía en la prestación del servicio en una ciudad como Bogotá. 2 o 3 años de operación fueron suficientes para demostrar que lo que habíamos hecho era sencillamente haber hecho una transformación o una modificación de la infraestructura, pero que los problemas esenciales que se relacionaban con esa primera fotografía existían. Adelante, hasta que unos años después todo eso que parecía caótico se convierte, en virtud de un proyecto que se llamó Transmilenio, en algo que parecía mucho más ordenado, mucho más cercano a lo que quería la ciudad. Fue un ejercicio muy exitoso, fue un ejercicio que nos ayudó a resolver algunas angustias relacionadas con la eficiencia y la calidad de la prestación del servicio de transporte público en las ciudades. Por muchos años se planteó que ese era el modelo a seguir en la etapa de la transformación. Y todo lo que fue el caso y el ejemplo de Transmilenio en Bogotá nos llevó a hacer cerca del año 2002 una reflexión sobre la situación del transporte público, especialmente colectivo, de radio de acción urbano y metropolitano, municipal y metropolitano en Colombia, y nos llevó a plantear la necesidad. Yo no sé si puedes, de pronto hay un video que está tapando parte de la diapositiva. No sé si la puedes retirar, por favor, que no permite en este momento que eso. Perfecto, muy bien. Entonces nos llevó a hacer una reflexión sobre una identificación de algunos problemas que se veían y se evidenciaban en la prestación del transporte público en las ciudades. Entonces, un poco coherente con esa imagen, esa fotografía, se nos hablaba de que las ciudades tenían en términos generales sobreoferta, que había un parque automotor obsoleto,
que estábamos sumidos en una dinámica que le hemos llamado la guerra del centavo, la accidentalidad, el deterioro urbano, la sostenibilidad de la infraestructura y un énfasis muy grande en lo que se llamó en su momento un esquema empresarial ineficiente, un poco aludiendo y llevando a que los principales problemas de ineficiencia y lo que veíamos en esa fotografía de desorden y desorganización en la prestación del servicio de transporte público estaba asociado a algo que se llamó o se llama todavía el modelo afiliador. Ese fue un diagnóstico tipo que se adoptó en Colombia a partir del documento COMPES 3260 y que nos llevó a la formulación de unos proyectos de transporte masivo. Adelante. En esa formulación de los proyectos de transporte masivo, con fundamento en ese diagnóstico, parecía que nos faltó otra parte del diagnóstico, ¿no? Todos de alguna manera podemos decir que en su momento sí podría existir alguna sobreoferta, algún desorden relacionado con la guerra del centavo, el modelo afiliador, pero también se nos pasó ese diagnóstico el reflexionar que cada ciudad en Colombia tenía unas condiciones particulares, que las ciudades estaban y seguirían creciendo de forma desordenada. Se nos pasó pronosticar que se avecinaba un crecimiento del parque de motocicletas consecuencia del crecimiento económico del país, pero además se nos pasó reflexionar sobre el rol de las autoridades nacionales y locales sobre el estado de las cosas. Es decir, un poco a lo que voy es que cuando planteamos esa reflexión sobre la necesidad de hacer un cambio profundo en la forma en que veníamos prestando el servicio de transporte público en las ciudades, casi que nos quedamos con una parte del diagnóstico. Atribuimos gran parte de los problemas a un modelo afiliador, a un esquema empresarial que nos resultaba ya ineficiente y en crisis, pero se nos olvidó hacer la reflexión profunda sobre el papel que habían tenido las autoridades en la consolidación de ese modelo, ¿cierto? Y el papel importante que tenían en que pudiéramos salir en realidad de ese modelo y los problemas que habíamos identificado. Adelante. Entonces, en ese sentido y con ese diagnóstico se nos propusieron a principios, iniciando la década del 2000, varias soluciones. Adelante. Ya las conocemos muy bien, las hemos hablado en muchos espacios diferentes, e incluso en este mismo, lo que vino detrás de lo que se llamó la política de transporte urbano asociada a la construcción de 7 sistemas de transporte masivo. Nos dijeron que lo que teníamos que hacer era construir infraestructura para mejorar la capacidad. Atrás, por favor. Para mejorar la capacidad, los famosos BRT o los sistemas de transporte masivo que se implementaron paulatinamente en todas las ciudades. Nos dijeron también de alguna manera que había que reemplazar la red de transporte de la ciudad, especialmente en las ciudades donde han venido implementando sistemas de transportes en infraestructura, lo que hemos conocido como las ciudades amables, los sistemas estratégicos de transporte público o las ciudades que han tratado de dar un paso hacia afuera de esos BRTs. La discusión que está teniendo hoy Barranquilla, que ha tenido Pereira, que ha tenido también Medellín y que tuvo Bogotá. Es decir, ¿qué hacer por fuera del sistema? Y nos decían, vea, usted lo que tiene que hacer es cambiar esa red de transporte de la ciudad. Pero además nos dijeron dos cosas, había que cambiar las autoridades, esa es la razón por la cual llegan los entes gestores, pero nos dicen además que había que cambiar los prestadores y los operadores. Y de alguna manera la política de transporte urbano en Colombia se centró en esos 4 ejes fundamentales. Construir infraestructura para hacer unos BRTs, la idea de reemplazar la red de transporte de la ciudad, hacer un cambio de las autoridades y hacer un cambio de los prestadores. Adelante. Entonces, de alguna manera, durante estos 2 años, no voy a profundizar porque esto lo hemos hablado en muchos espacios, se asumió que para resolver las ineficiencias del modelo afiliador y todo lo que estaba relacionado con el diagnóstico que vimos, había que cambiarlo todo. Había que cambiar las rutas y los recorridos, había que cambiar los tipos de vehículos, había que cambiar de alguna manera las autoridades, pero sobre todo había que cambiar a los prestadores. Estas 2 fotografías nos muestran un poco la paradoja de esa transformación, ¿no? Lo que era antes y después de la transformación lo que parece ser hoy, ¿no? Pareciera que simplemente pasamos de una imagen, un cambio en la imagen, pero sigue aparentemente la misma situación para el usuario. Adelante. Entonces, en este tiempo, dale, adelante. Entonces, en este tiempo y un poco a modo de resumen, ¿qué ha pasado con la implementación de esas soluciones propuestas? Mucho se ha dicho durante estos ya casi 15 años de implementación de los sistemas de transporte masivo. Supimos que después de implementados encontramos que esos modelos financieros sobre los cuales se estructuró financieramente un negocio
estuvieron desajustados. Por un lado, los sistemas hoy nos cuesta más operarlos de lo que planteamos en su momento. Resulta que las demandas que estimaron en su momento no se cumplieron por diferentes razones. Vimos lo que ha significado el proceso de sustitución empresarial que supuso ese cambio de prestadores del servicio, es decir, en las grandes ciudades donde se abrieron esas licitaciones para pasar del transportador tradicional al nuevo operador de transporte masivo, sabemos en qué resultó eso, sabemos qué pasó en el proceso de Cali, pero además sabemos, también hemos escuchado muchas veces, lo que pasó en términos de calidad y de oferta de servicio, que con el fin de hacer una optimización terminamos reduciendo recorridos, recortando rutas, poniendo a la gente a caminar, introdujimos nuevas barreras como la tarjeta como medio único de pago, y finalmente hoy, después de 15 años, siguen todavía los periódicos publicando y haciendo una reflexión profunda sobre la crisis de los sistemas de transporte masivo. Entonces no voy a volver a eso porque lo hemos hablado en muchos escenarios, creo que ya es algo que todos conocemos y sabemos lo que ha pasado adelante. Pero además de esa crisis que hoy tienen y que es manifiesta en muchos de los sistemas, nos enfrentamos a la realidad que además de lo que hemos venido haciendo durante 15 años, con la implementación de los sistemas de transporte masivo, encontramos que es que lo que pasa por fuera de esos sistemas es otra realidad, ¿cierto? En el caso de una ciudad metropolitana como el Valle de la Aburrá, que ha hecho unos esfuerzos grandísimos en la implementación de diferentes modos de transporte, en la consolidación, en el avance en la consolidación de un sistema de transporte masivo, tenemos cerca de 7 modos de transporte integrados, tenemos 5 líneas de cable, una línea de tranvía, 2 líneas de metro, rutas integradas, y cuando vamos a ver la realidad, tenemos que más del 50% de nuestros usuarios del servicio de transporte público siguen estando por fuera de ese sistema integrado. Entonces, a pesar de que en todas las políticas le siguen llamando al transporte público colectivo el transporte remanente, sigue siendo la forma principal de mover a las personas en las ciudades. Pero aún así, encontramos que en esa realidad paralela, las ciudades crecen y han seguido creciendo. Pero en la percepción, en la concepción de las autoridades, lo que hemos hecho es decrecer el transporte público, ¿cierto? Entonces, alce la mano quien venga de una ciudad donde la capacidad transportadora no está congelada hace 10 o 15 años. ¿No? Todas las capacidades transportadoras congeladas, ¿cierto? ¿La construcción está congelada? Más o menos esta es la realidad que tenemos hoy, ¿no? Adelante. En el caso del Valle de la Aburrá, crecimiento en ladera, densificación, nuevas urbanizaciones, y todavía seguimos pensando que lo que tenemos que hacer como autoridades es seguir controlando e incluso decreciendo el sistema de transporte. Adelante. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción del mercado a esa realidad? Pues esto. Recuerdan que les decía que una parte del diagnóstico que se nos quedó pendiente fue lo que iba a pasar con el parque automotor de motocicletas. Es decir, si nosotros tenemos ciudades que crecen y una oferta de transporte público congelada, o que en el peor de los casos decrece o está tendiente a decrecer, un poco asociada a esos procesos de reestructuración, la idea de la sobreoferta, a veces lo que nos preocupa tanto de las autoridades y creemos que siempre el transportador tiene oferta de más y lo que hay que hacer es reducir y racionalizar en vez de crecer, pues la respuesta del mercado es esta, ¿cierto? La respuesta del mercado es un crecimiento aceleradísimo del parque automotor de motocicletas con una facilidad de acceso creo que inigualable o que no lo puede alcanzar en ningún otro país adelante. Un crecimiento de diferentes alternativas para movernos, un crecimiento aceleradísimo de la piratería. A veces creemos que es un tema únicamente de control, que es un tema únicamente de que las autoridades de tránsito tengan la capacidad operativa para controlar servicios no autorizados, pero la realidad es que es la respuesta a algo. Es decir, esto no existiría si no existiera mercado que lo utilizara. Adelante. ¿Y por qué pasa esto? Adelante. Pues pasa fundamentalmente, y es parte de la reflexión que queremos hacer, ¿por qué ha pasado esto? Que a pesar de los intentos que hemos hecho durante tantos años por tratar de modernizar la oferta de transporte público, parece que ese trabajo que hemos hecho desde los sistemas de transporte masivo y las autoridades no estuviera
un poco a la altura de las necesidades de la ciudad. Pues pasa esto fundamentalmente, nos crece el parque automotor de motocicletas, nos crece los servicios de informalidad, porque hemos tenido una gran dificultad y hemos estado, digamos, atrasados en darle a la ciudad, al usuario, finalmente lo que necesita. ¿Y qué necesita la gente? Pues hay unas reflexiones muy básicas sobre lo que finalmente hay detrás del crecimiento de esta situación en las ciudades. Primero, pues la gente necesita servicio, básicamente que pase cuando y donde lo necesita, ¿cierto? Entonces, un poco lo que estoy tratando de darles es el contraste de la ciudad que crece, la autoridad que decrece el transporte público y cómo eso tiene incidencia e impacto en el crecimiento de otras alternativas de movilización dentro del mercado. Entonces, lo primero es que, así nos cueste creerlo, la gente necesita, y la gente que necesita, básicamente, que haya un servicio que la lleve donde y cuando lo necesita. Nosotros en el año 2017 realizamos un estudio muy interesante desde el área metropolitana. Nos atrevimos por primera vez a abordar el tema de la calidad desde una perspectiva un poco neutra. Hicimos el primer estudio de calidad y de satisfacción del usuario y de percepción de calidad sobre nuestros modos de transporte. Y en ese estudio dijimos, no vamos, porque tradicionalmente las autoridades e incluso los empresarios de transporte pensamos que la calidad es algo que nosotros tenemos ya preconcebido. Pensamos que la calidad puede estar asociada a la estética del bus, a la atención del conductor, a la forma de conducir, y decidimos salir al mercado y decirle a los usuarios, ¿qué consideran ustedes que es la calidad? Quienes recuerdan ese estudio que encontramos, Iván, encontramos que había 3 atributos fundamentales para el usuario. O sea, el usuario de transporte público del Valle de la Aburrá considera que calidad del servicio de transporte es tener disponibilidad, tiempo y tarifa. Entonces, todo aquello que nosotros creíamos que era calidad asociado a unos atributos que a veces creamos en nuestro imaginario de autoridades, estaba muy, muy lejano de lo que la gente en realidad necesitaba. Y esto tiene que ver mucho con esta reflexión. Finalmente y básicamente, al final de cuentas, la gente necesita tener un servicio que pase donde lo necesita y que lo lleve al lugar de su destino cuando lo necesita. Adelante. Lo segundo es que la gente está dispuesta a acudir, un poco en consecuencia de la primera, la gente está dispuesta a acudir a cualquier opción que le permita llegar. Y esa es la razón que hay detrás del crecimiento de la informalidad, ¿cierto? Además, claro, de falta de control, o digamos debilidad en el control, pero el problema de fondo de la informalidad, o la reflexión de fondo sobre la informalidad debería ser, ¿qué estamos haciendo como autoridades? ¿Y qué estamos haciendo como prestadores para evitar que esto suceda? ¿Cierto? Entonces, encontramos zonas de crecimiento de las ciudades donde hace mucho tiempo no se extiende una ruta, no se aumenta una capacidad transportadora, un poco con el temor de que siempre, como si el temor fuera que el transportador va a sacar una ventaja adicional o va a ganar dinero o va a tener una rentabilidad, pues es que el transportador está hecho para eso, ¿cierto? Es el socio natural de la autoridad en la prestación del servicio de transporte. Pero un poco la reflexión es esa. Entonces, mientras no tengamos la posibilidad de ofrecerle a la gente una posibilidad de desplazarse en un servicio formal, legal, que controlamos y que tiene calidad, va a aparecer el mercado de la informalidad. Tercero. La tercera reflexión es que la gente valora cada vez más el tiempo que gasta desplazándose. Una de las grandes consecuencias de esta ciudad moderna y loca en la que vivimos es que esta ciudad del siglo XXI nos está arrebatando el derecho al tiempo libre. En el caso del Valle de la Aburrá, en los últimos 12 años las personas han gastado 44% más de su tiempo desplazándose que hace 12 años. Es decir, hace 12 años teníamos mucho más tiempo para la familia, para el ocio, para hacer ejercicio, para leer un libro, para aprender un idioma o sencillamente para hacer tareas con los hijos. Hoy, y cada vez va a ser así, va a ser peor, ¿cierto? Cada vez vamos a perder más tiempo. Y esto es tiempo que la gente valora y aprecia. La cuarta reflexión es que, así nos cueste creerlo, la gente es profundamente sensible a las nuevas barreras que les ponemos para el uso del transporte público. Por mucho tiempo hemos creído que nuestros usuarios son clientes cautivos, que casi que no tienen una opción distinta a nosotros para movilizarse, ¿cierto? Entonces, creemos que la implementación de nuevas tecnologías que a veces
las implementamos no como una, digamos, no como una accesibilidad mayor, sino como una barrera inicial. Creemos que es cuestión de tiempo para generar educación, concientización, uso, pero finalmente es una barrera más que ponemos para el uso y que finalmente la gente con el tiempo va a terminar penalizándola. La quinta reflexión es que en un mundo cada vez más conectado, la gente quiere más información fácil y a la mano, ¿cierto? Esto un poco en contraste con lo que nosotros hoy creemos que debe ser. Primero, en el caso del servicio de transporte público, donde no hay información, mucho hemos hablado de eso. Yo creo que todos nosotros, cuando tuvimos que salir a la ciudad a utilizar el servicio de transporte, casi que fue una herencia que nos pasaron de los padres a los hijos. Cuando ya lo dejan a uno salir para irse solo al colegio o a cualquier lugar, le dicen: mijo, a usted le sirve la Circular Sur, ¿cierto? Pero una persona que no tenga esa capacidad de acceder a esa información, ¿dónde busca? ¿Dónde sabe? ¿Cómo sabe qué servicio le sirve? Casi que ha sido un conocimiento que hemos pasado de generación en generación, porque parte de lo que tenemos en la forma en que utilizamos el servicio de transporte es que nunca hemos tenido información fácil, acceso y a la mano. Y cuando hemos tratado de hacerlo, hemos llegado a este tipo de esquemas, ¿no? Creyendo que la gente se va a acomodar fácilmente a este tipo de información que entregamos. Adelante. Adelante. La sexta reflexión es que la experiencia de viaje es también importante. A pesar de que la calidad, el usuario de hoy la relaciona fundamentalmente con disponibilidad, con tiempo y con tarifa, a veces despreciamos también que la calidad y la experiencia de viaje tiene que ver con la calidad. Entonces, finalmente las personas van a terminar y van a seguir penalizándonos y castigándonos el no tener una buena experiencia de viaje. Adelante. Y séptimo, finalmente nuestros clientes terminan creyendo los mensajes que damos sobre nosotros mismos, ¿no? Y cómo desde el mismo sector de transporte a veces parece que no creyéramos en la importancia de generar y de hacer crecer nuestro sector. Insistentemente incluso utilizamos nuestra propia infraestructura y nuestra misma infraestructura para dar mensajes que expulsan a nuestros usuarios hacia nuestros competidores. Adelante. Entonces el reto, estas son como las grandes reflexiones sobre por qué nos es tan difícil hoy enfrentar ese crecimiento de la motorización, ese crecimiento de la informalidad. Adelante. Entonces el reto sería, ustedes dirían, bueno, pero si esas son las reflexiones básicas que tenemos sobre la calidad o sobre digamos la percepción que tienen los usuarios en relación con el servicio de transporte, pues entonces ¿será que abandonamos el barco y el futuro será que todos empiecen a movilizarse en informalidad o en transporte o en motocicletas o en cada uno de sus carros? Pues creo que la reflexión va más allá. En el reto que asumen hoy las ciudades, con el crecimiento del parque automotor, vamos a ver cómo el transporte público va a ser la única manera de hacer estas ciudades sostenibles. Esta es la realidad de una ciudad como Cali. En una ciudad como Cali entran 25.000 vehículos nuevos al año. ¿Alguien viene de Cali? Por ahí nos habían dicho que venía alguien de Cali. Si están afuera. Cali es una ciudad donde ingresan cerca de 25.000 vehículos nuevos al año, 70 vehículos diarios. ¿Eso qué significa? Significa que cada día están ingresando ese número de vehículos. Si la solución para el problema de la congestión de Cali fuera crecer las vías en tantos vehículos fueran ingresando, en el caso de Cali tendrían que estar construyendo medio kilómetro de nuevas vías a diario. Es insostenible. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, 120.000 nuevos vehículos al año, 333 vehículos al día. Y en el caso del Valle de la Aburrá, 140.000 vehículos al año, cerca de 400 vehículos al día entran. ¿Por qué les planteo esto? Les planteo esto porque en medio de un panorama que pareciera difícil para el sector transporte en Colombia, especialmente el transporte público urbano, finalmente el servicio de transporte va a ser la principal herramienta para abordar los problemas futuros de la ciudad, ¿cierto? El modo de movilidad que cada uno de nosotros utiliza, de salir todos los días al trabajo en nuestro carro y que haya
un carro para el hijo, un carro para la esposa, un carro para la hija, es insostenible. Y va a ser el transporte público la única forma en que vamos a hacer posible mantener la calidad de vida en nuestras ciudades. Esta fotografía es una fotografía muy didáctica. Esta es una fotografía de Cali, donde demostramos donde es posible ver qué significa la utilización indiscriminada del vehículo particular en relación con el espacio y cómo el transporte público puede ser la herramienta más eficaz para la resolución de ese problema. Adelante. Lo mismo en Bogotá. Adelante. Entonces, ¿esto por qué se los cuento? Esto porque si lo que planteáramos sería, insisto, un poco volver a retomar y a promover el uso del transporte público, pues tendríamos que empezar a cambiar los esquemas sobre los cuales hemos venido gestionando los problemas que teníamos, ¿cierto? Sabemos que se propusieron en su momento unas soluciones que nos llevaron a la construcción de unos sistemas de transporte masivo, a unos procesos de transformación y modernización, que esos procesos en sí mismos tuvieron dificultades en su implementación, que hoy no son la mejor experiencia para contar en ciudades seguramente como Bucaramanga, especialmente Cali, Pereira, Barranquilla, pero que también habría que hacer la reflexión sobre qué serían esas ciudades si no se hubiese empezado hace tantos años un proceso de modernización del servicio de transporte. Posiblemente tendríamos una situación de motorización un poco peor, tendríamos un uso mayor de la motocicleta y el vehículo particular. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para poder abordar este gran reto que es, en medio de una situación que sabemos que hoy debemos cambiar? Es decir, es importante cambiar la crisis en la que ha entrado el sector de transporte en términos de la calidad del servicio, pero sabemos que las soluciones propuestas trajeron en sí mismas otra generación de problemas para nosotros, pero que es indispensable poder migrar de esos problemas y consolidar, y volver a consolidar el transporte público como la verdadera solución de sostenibilidad de las ciudades. La pregunta es ¿qué hacer? Yo creo que la primera respuesta es, lo primero que tenemos que hacer desde la gestión de las ciudades, especialmente las ciudades que están presentes aquí, que tienen sus procesos de sistemas de transporte masivo, es, lo hemos dicho muchas veces, hay que abandonar ese divorcio que ficticiamente nos inventamos entre la modernización del transporte masivo y lo residual o lo remanente del transporte público colectivo. El transporte público colectivo hoy es la respuesta al mejoramiento de la calidad de las ciudades y al contener este problema de la insostenibilidad de las ciudades. Pero no puede seguir siendo abordado de la misma manera que tratamos de resolver los problemas antes, porque ya sabemos lo que causó en términos de sostenibilidad de los sistemas y ya sabemos lo que causó en términos de calidad y cobertura del servicio de transporte público hoy. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que debemos hacer? El tema pasa, adelante, creo que finalmente por un cambio completo de paradigma y un cambio de visión. Todos ustedes saben el cambio de paradigma y el cambio de visión que hemos querido dar en el Valle de la Aburrá. ¿Qué hemos querido hacer en el Valle de la Aburrá? Hemos creído que esa transformación del servicio y del sector de transporte público es posible cambiarla generando valor y no destruyendo valor. Los llamados convenios de colaboración empresarial, que no son nada distinto a trabajar desde la premisa fundamental de generar valor, que empieza por mejorar lo existente, no destruirlo. Entonces, un poco la reflexión ahí es, tenemos unas ciudades cuya mayoría de usuarios del transporte público se mueven hoy en transporte público colectivo, ¿cierto? Hemos caído durante muchos años en la tentación de sacrificar el transporte público colectivo para recuperar a los sistemas de transporte masivo de su propia inviabilidad y de alguna manera hemos fracasado en el intento. El planteamiento y la propuesta es mejoremos lo existente, partamos de lo construido, así a veces nos cueste creerlo a las autoridades, lo que existe y lo que ha existido por años le ha servido a la ciudad y le puede seguir sirviendo en unas condiciones de modernidad. Y en ese sentido planteamos una estrategia orientada a crear valor a través de la transformación social y empresarial de los transportadores. Los convenios de colaboración empresarial no son nada distinto que una relación de confianza de la autoridad hacia los transportadores, de que con ellos es posible el cambio y una relación de confianza entre ustedes mismos, que ustedes son capaces de generar un cambio. ¿Y qué significa eso? Significa fundamentalmente capitalizar la historia, sus inversiones,
su papel transformador y desarrollador de las ciudades y utilizar y capitalizar esos componentes en favor de la modernización. Pero hay dos temas, de esto hemos hablado y lo hemos reflexionado mucho, pero hay dos temas muy importantes que creo que se nos han quedado en el tintero. Uno de ellos es entender, y es un poco un llamado de atención y una reflexión desde las autoridades, entender la corresponsabilidad que tenemos las autoridades de transporte en la realidad del sector. Y en tanto corresponsabilidad en la realidad del sector, el papel tan importante que podemos jugar en la transformación si nos lo proponemos. En ese sentido, creo que lo que necesita hoy la autoridad de transporte es volver a ser autoridad, aunque dirán unos, pero uno cómo vuelve a donde no ha estado. Y digo que no hemos estado porque parece que fuimos por muchos años autoridades inexistentes, ¿cierto? Que dejamos consolidar un mercado seguramente sin regulación, sin atención, especialmente sin planificación. Todo lo que ha pasado también porque ha habido un rol del Estado eficiente en la forma en que ha organizado el sector. Y cuando digo que la autoridad debe volver a ser autoridad, significa retomar su capacidad de planificación. Cuando digo retomar su capacidad de planificación es que la autoridad no puede seguir ciega a las dinámicas de la ciudad. No puede seguir creciendo, no puede seguir creyendo que esto es una tensión de intereses entre lo privado y lo público, porque finalmente el que queda en la mitad de esa tensión es el usuario, que no tiene cómo llegar a su trabajo todos los días y que termina o comprando una moto o subiéndose al informal. Entonces, en ese sentido, la autoridad debe retomar esa capacidad de planificación. La autoridad debe retomar su rol de acompañamiento, porque eso es lo que significa ser socio del transportador. Socio en términos de relación reglamentaria y de autoridad. Abandonar esa histórica relación de desconfianza que hemos tenido con el transportador, viendo con un poco de recelo que una actividad legítima genere rentabilidad para un particular, pero es fundamentalmente la posibilidad, es decir, que tengamos una relación de confianza y de construcción mutua es lo que nos va a permitir realmente mejorar ese servicio de transporte en la ciudad. Pero además de planificar, de retomar esa capacidad de acompañamiento, es finalmente la gestión. Desde las autoridades debemos trabajar por mejorar esa gestión y también por controlar. Adelante. Entonces, modernizada y retomada ese rol de la autoridad, viene una de las tareas más titánicas y más importantes en este proceso, y es transformar, cómo transformamos a la empresa, ¿cierto? Y es parte un poco del núcleo de esta conversación. Hemos hablado en muchos escenarios, las reflexiones sobre por qué el modelo afiliador ha sido un modelo que ha entrado en crisis. Creo que, no sé si alguien me estuviera hoy digamos en desacuerdo, pero hay un consenso nacional sobre la necesidad de hacer un cambio y una modernización de ese modelo afiliador. Pero hacer un cambio y una modernización de ese modelo afiliador a partir de sus valores y a partir de lo que podemos capitalizar en favor de la transformación. Y sabemos que es importante hacer esa transformación de la empresa afiliadora, siendo conscientes que la empresa afiliadora y el modelo afiliador nos ha permitido democratizar la propiedad, que ha contribuido al desarrollo de las ciudades y las regiones, pero que a pesar de ese gran aporte que ha hecho ese modelo afiliador, esa estructura afiliadora, esa presencia, digamos, de muchos propietarios que han tenido prosperidad colectiva, y ha sido positivo para el desarrollo de las empresas y la economía del país, pero también hoy tiene unos lunares sobre los cuales es importante trabajar. Sabemos que es importante trabajar y cambiar esa estructura afiliadora de la empresa en la medida en que ese modelo que tenemos hoy nos lleva a un esquema donde cada actor vela por sus intereses, no necesariamente alineados, la empresa va por un lado, el propietario va por otro lado, el conductor va por otro lado, que ese modelo afiliador atiende fundamentalmente una lógica individual, donde cada propietario trabaja por su pedazo de mercado, y en ese sentido es difícil generar una rentabilidad global para la empresa y para la ciudad. Sabemos que ese modelo afiliador, uno de los temas más importantes es que no nos permite tener una operación controlada. Es un modelo donde se dificulta el ejercicio profesional de la actividad, las empresas no tienen control, los propietarios
digamos, tienen un conocimiento empírico de la actividad, pero tienen mayor dificultad para asumir los riesgos profesionalmente. Ese modelo afiliador nos dificulta la gestión eficiente de los costos, perdemos toda la posibilidad de generar economías de escala y finalmente facilita y fomenta, infortunadamente, las relaciones de informalidad y nos dificulta atender los desafíos del mercado. Pero entonces la pregunta es, hasta aquí no hemos dicho nada que no conozcamos, es cómo podemos avanzar en esa transformación empresarial. Adelante. Un esquema muy sencillo. Creo que uno de los, finalmente las lógicas que se esconde detrás del modelo afiliador es que con todas las virtudes que tiene, uno de los grandes problemas es que no hay un control sobre los recursos críticos de la operación, ¿cierto? Las empresas tienen contratos de trabajo con los conductores, pero difícilmente ejercen subordinación sobre ellos, ¿cierto? ¿Sí o no? Más o menos. Las empresas tienen un contrato de vinculación con los propietarios, pero difícilmente logran alinearlos, ¿o no? ¿Cierto? Los propietarios hacen unas inversiones, pero asumen todos los riesgos de que el mercado funcione o no. Y están todos esos incentivos desalineados. Y parte de lo que significa esta transformación empresarial es volver a tener control sobre los recursos críticos de la operación. ¿Cuáles son los recursos críticos de la operación de transporte? Los carros, los conductores y el dinero, ¿cierto? Si no, somos una panadería que vende pan, pero sigue mandando a hacer el pan donde el vecino, sin controlar los ingredientes, sin controlar la calidad y el precio y la rentabilidad, por tanto, pues, de la actividad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra ese control de recursos críticos de la operación? Entonces, la primera pregunta que siempre ha surgido es, ¿eso significa que las empresas deben abandonar el esquema de participación de los propietarios? Adelante. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Eso significa que las empresas deben ser propietarias del 100% del parque automotor. Eso significa que modernización o transformación empresarial o control de los recursos críticos es abandonar una de las grandes virtudes del modelo afiliador, que ha sido la democratización de los ingresos y la posibilidad de que muchos participen de la riqueza. Yo creo que no. Hay diferentes maneras de manejar la participación sin democratizar las decisiones de la operación. El problema central del modelo afiliador es que confundimos la democratización de los ingresos o de la participación en la actividad económica con la democratización de las decisiones y el control de la operación. Finalmente, el problema que tiene una empresa afiliadora, la más pura de todas, es que por más que asume los riesgos, siempre las decisiones de la operación las toma, ¿quién? El propietario o a veces el conductor, el mismo conductor, ¿cierto? Entonces el conductor, sobre el cual a veces tenemos incluso una relación informal, donde le pagamos a destajo, no tenemos mayor control, ese conductor termina siendo nuestro vicepresidente financiero porque nos maneja el dinero, vicepresidente de mantenimiento porque es el que decide cómo maneja el vehículo, y termina siendo nuestro vicepresidente de servicio al cliente porque es la cara de nuestro negocio frente a los usuarios, y es el actor sobre el cual tenemos el menor control de todos. Entonces, un poco la reflexión es, ¿parque automotriz propiedad de la empresa? No necesariamente. Hoy el Valle de la Aburrá tiene la capacidad de contar muchas experiencias de cómo ha logrado transformar y asumir el control del recurso crítico del vehículo y del conductor, manteniendo la propiedad, la participación en la propiedad, ¿cierto? Contratos de vinculación, que las empresas asuman, las empresas o en este caso las uniones temporales que hacen parte de los operadores asuman el despacho, el mantenimiento, el mismo control de la operación. ¿Cómo mejorar o controlar ese recurso crítico de la operación? Pues fundamentalmente parte de las ineficiencias que tiene nuestro esquema es que perdemos la posibilidad de generar economías de escala, que es la forma en que este negocio funciona. Seguimos comprando llanticas para un vehículo, lubricante para un vehículo, combustible para un vehículo, y estamos perdiendo la oportunidad de generar esa economía de escala. Y la tercera digamos, reflexión sobre esa pregunta de cómo
mejorar el control sobre el recurso crítico del conductor, que es el conductor del vehículo, es el control de flota. Y aquí quisiera detenerme. Parte de lo que hemos hecho en el Valle de la Aburrá, la implementación de nuestro sistema GTPC. Nuestro sistema GTPC es un proyecto muy interesante que hoy incluso está recibiendo admiración de organismos internacionales que en tiempos pasados trabajaban por sustituir completamente la presencia de los transportadores en el negocio. Y hoy nuestro sistema GTPC, que es un sistema, para quienes no lo conocen, es un mecanismo que encontramos un poco de participación público-privado de implementar un sistema de control de flota donde el área metropolitana desarrolla una plataforma tecnológica, expide un estándar tecnológico para que los transportadores implementen unos equipos a bordo y hacemos una colaboración, digamos un trabajo colaborativo entre las dos inversiones para implementar un sistema de control y de seguimiento de la flota. Pero eso más allá, cuando el sistema GTPC nace con mucha resistencia, nos van a controlar, nos van a sancionar, va a servir es para que nos sancionen porque las puertas están abiertas, porque excedemos la velocidad. Y hemos encontrado hoy en el GTPC y en la grandiosa respuesta que hemos tenido de los transportadores un fantástico mecanismo de control de la operación y del conductor. Lo conversamos en algún momento con Iván y con todos los transportadores que hacen parte del equipo de las empresas del área metropolitana, cómo el control de flota termina siendo una herramienta muy útil para poder tener el control sobre esos recursos críticos. Lo decíamos Iván, decíamos, usted hoy no sabe qué hace su conductor con el vehículo. A la implementación del GTPC sabemos cómo prestó el servicio, si lo abandonó, si no lo abandonó, si en realidad está cumpliendo las rutas y los parámetros autorizados. Pero eso solo es posible si cambiamos la forma y la visión que tenemos de la implementación de esta herramienta. Nosotros en el área metropolitana hemos venido haciendo un trabajo conjunto tras la implementación del GTPC, hemos venido sentándonos con cada una de las empresas, hemos puesto como las cartas sobre la mesa. Bueno, señores, ya tenemos los mecanismos de control, cuéntenos cómo operan. ¿Cierto que no operan como dicen las resoluciones? ¿Cierto que no? Y empezamos a contar. Y no es por mala fe, es porque a veces las resoluciones no se compadecen con la realidad de las necesidades del usuario. Y ustedes sí han sido capaces de transformar el servicio en las necesidades del usuario. Y hemos empezado ese trabajo colaborativo, de fijar, de dialogar, de entender, de buscar un punto común y empezar a concertar esos parámetros de operación. Y creo que hoy, como vamos entendiendo mucho mejor el poder que tiene la herramienta del GTPC sobre la transformación del sector, ¿cierto? Entonces, hoy va a ser la mejor herramienta que ustedes tienen para entender qué hace su propietario con el vehículo y qué hace su propietario en relación con lo autorizado para la empresa. Y el propietario va a poder saber qué hace efectivamente su conductor en relación con lo que debería estar haciendo. Entonces, creo que con estos tres puntos, especialmente el que tiene que ver con buscar mecanismos distintos que nos permitan democratizar seguir manteniendo la democratización de la participación, pero mejorando el control que tiene la empresa sobre los recursos críticos de la operación y la implementación del GTPC como un mecanismo de control de la operación y del conductor. Pero por el lado del dinero, la otra pregunta es, cajas únicas. ¿Qué papel tienen las cajas únicas en este proceso de transformación? Las cajas únicas creo que es el complemento perfecto de ese esquema de modernización, de mantener la democratización del sector sin democratizar las decisiones. Los diferentes mecanismos que pueden existir de participación de los múltiples propietarios manteniendo el control de la empresa. El implementar las cajas únicas es lo que nos va a permitir desterrar la lógica individual del modelo afiliador sin sacrificar la democratización del ingreso. Cuando en la empresa consolidamos la posibilidad de que una ruta tenga mismos ingresos o tenga una bolsa común para los ingresos y tenga una repartición de recursos acorde con los viajes, con la participación del negocio, con los kilómetros que se recorren, el mecanismo que la empresa quiera escoger o elegir, pero es la caja única, el mecanismo de la caja única, el mecanismo de compensación de ingresos y costos lo que finalmente nos ayuda a desterrar esa lógica individual sin que sacrifiquemos la democratización del ingreso. Las cajas únicas nos permiten avanzar en un modelo de rentabilidad global de la flota, que finalmente va a ser la salud financiera del sector, y es finalmente la mejor manera de garantizar el control efectivo sobre los recursos.
de la operación y con ellos obviamente profesionalizar la actividad. Adelante. Entonces la pregunta a eso, ¿ustedes creen que bajo ese esquema es posible que desde el transporte público colectivo se avance en la modernización del servicio, en lo que han querido siempre los lineamientos de las políticas públicas, que sea el transporte público colectivo con las herramientas que tenemos hoy? Creo que hoy el Valle de la Aburrá puede decir que es posible. Las cifras hablan por nosotros, hemos iniciado desde hace 5 años un cambio en la orientación de la política. Se tomó la decisión en el año 2014 que la modernización del transporte público no se iba a hacer desplazando a los transportadores, que íbamos a creer en la posibilidad de transformación y generación de valor de ustedes en su actividad, que era posible generar unas nuevas condiciones de operación y calidad del servicio, modernizando y generando valor con ustedes. Y creo que hoy las cifras hablan por sí solas. Tenemos escenarios como estos, un antes y un después. En el caso del área metropolitana tenemos ya cerca del 50% de nuestra flota accesible 100% a personas con movilidad reducida. Adelante. Innovaciones de este tipo como la posibilidad de incorporar intermodalidad. Adelante. Adelante. La modernización propia de la flota que tenemos. Ya en el área metropolitana nuestros transportadores tienen el 77% de la flota con combustibles limpios. Hemos pasado de una edad del parque automotor de 9 a 6 años en la edad promedio, con una inversión de 314.000 millones de pesos de inversión privada en el proceso de transformación. Adelante. Implementación del recaudo en el 100% de las rutas integradas, recaudo electrónico. Uno de los grandes tabúes que teníamos era que no íbamos a tener la capacidad y la confianza de trabajar recaudador y transportador unidos. Adelante. La reorganización de los corredores, en el caso nuestro 400 vehículos racionalizados, recorremos al día 51.000 kilómetros menos en relación de cuando empezamos el proceso de transformación y evitamos la emisión de 55 toneladas al día de CO2. Adelante. Y la implementación de nuestro sistema de control de flota, nuestro GTPC, que hace 4 años parecía una meta imposible, hoy está en el 99% de cumplimiento por parte de los transportadores. Tenemos todavía algunas diferencias en términos de calidad de transmisión de la información, pero creo que hemos logrado generar una relación de confianza entre el transportador y la autoridad y entender que esto puede ser una herramienta de transformación de las empresas, de gobernabilidad de las empresas y de mejoramiento definitivo de la calidad del servicio. Adelante. Estamos en el proceso de presentarles en las próximas semanas un avance muy importante en la generación de sistemas de información al usuario. El área metropolitana en poco menos de 4 semanas estará presentando la aplicación digital del sistema de información al usuario, donde ustedes están incluidos como fuente de información. Es decir, ya los usuarios van a tener la posibilidad de saber cómo se puede mover de un lugar a otro utilizando el transporte público colectivo de radio de acción municipal y metropolitano. Y el metro, claro, todos los modos de transporte integrados, pero incluidos ustedes como solución de transporte. Y ya para finalizar, sencillamente dejarles esta reflexión sobre los cambios que suponen no solo las tecnologías, sino los nuevos desafíos del mercado y cómo respondamos y cómo podamos enfrentar esos cambios y esas innovaciones puede depender la sostenibilidad, no solo de este sector como mercado, sino de nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, de pronto entre los asistentes que le quieran preguntar algo a la doctora Viviana Tobón, subdirectora de movilidad del área metropolitana. Juan, un micrófono para allá. ¿Quién es? Muy buenos días. La pregunta que yo tengo es con respecto a donde se dice que el área metropolitana siempre lucha y se ha luchado porque el usuario migre al transporte masivo, ¿no es cierto? El transporte público colectivo de pasajeros
pero para nosotros los transportadores en estos momentos estamos viendo mucha dificultad, porque la cantidad de crecimiento de vehículos diarios, como usted informa, doctora, dice ahí de 390 vehículos y decimos de que necesitamos ampliar o tener vías unos 2 kilómetros más diarios, ¿no es cierto? En estos momentos, nosotros los transportadores, en vez de ir recuperando el usuario, día a día estamos perdiendo más en estos momentos porque nos están cerrando las vías. O sea, la cantidad de ciclovías que están haciendo en la ciudad, estamos llegando a una velocidad, si tenemos una velocidad comercial de 12 kilómetros por hora, estamos llegando a 8 o 7, entonces estamos perdiendo todo ese usuario. Entonces, si la gente va a migrar al transporte, pues va a coger el masivo que tiene carril exclusivo, pero nosotros los transportadores estamos quedando a un lado con todo este cierre de vías que están haciendo. O sea, día a día perdemos usuarios, porque la velocidad comercial que tenemos es cero en estos momentos. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Cómo nos van a ayudar las autoridades a nosotros los transportadores? Porque es que vemos que día a día nos van arrinconando y vamos quedando a un lado. Bueno, no, yo entiendo y creo que es la misma preocupación que tenemos. Yo creo que en estos años han pasado muchas cosas al interior de todos y la forma en que todos hemos percibido y concebido hacia dónde debemos migrar. Creo que una de las grandes transformaciones que se ha dado en el Valle de la Aburrá, digamos desde los transportadores, pero también desde las autoridades, es que por muchos años defendimos la idea de que todo debía girar en torno a la idea digamos, al concepto de transporte masivo, que ser eje estructurante significaba que todo debía ir allá, ¿cierto? Y por muchos años la planificación de la ciudad y la planificación del sistema de transporte estuvo orientado a que todos debíamos, de alguna manera, velar o sostener o mantener la sostenibilidad financiera de un modo en particular. Creo que hoy lo que nos demanda la ciudad en términos de sostenibilidad nos debe llevar a reflexionar. Y nos debe llevar a reflexionar, claro, el usuario es importante, pero es que además es decir, el hecho de que conservemos el usuario actual, pero que generemos futuros usuarios, es lo que nos va a permitir que ese territorio sea sostenible en el tiempo. Un poco traigo la discusión del crecimiento del parque automotor en ese sentido, es decir, entiendo que en estos días la Secretaría de Movilidad ha publicado un estudio que contrató haciendo una reflexión sobre la sostenibilidad del futuro del pico y placa, y lo que hemos podido conocer es que la reflexión que da es que hay un escenario que parece insostenible de crecimiento del parque automotor y de solución de la congestión, digamos, en torno a la infraestructura. Entonces lo que deberíamos hacer es volver a centrar la prioridad en el transporte público, pero no únicamente en el transporte masivo, ¿cierto? Es volver, es cómo generamos esa integralidad de todo el sistema de transporte, cómo ponemos al usuario en el centro, con las características y con las demandas y las necesidades que reflexionábamos ahora, que tienen en términos de tiempo, disponibilidad, de calidad, de tarifa, en fin. Y creo que el darle espacio al transporte público va a ser el gran reto fundamental. Créanme que cuando la ciudad interviene infraestructura para darle cabida a modos de transporte más sostenibles, debería estar trabajando paralelamente también en darle mejor capacidad y mejor velocidad al transporte público en ese sentido. Creo que el futuro de la ciudad tiene que ser cómo mejoramos la capilaridad de nuestro sistema de transporte masivo, pero cómo le mejoramos la velocidad también al transporte público colectivo, porque es que vuelvo otra vez al inicio, estamos movilizando más del 50% de los usuarios de transporte en el transporte público colectivo, y seguramente vamos a tener mucha dificultad de que el sistema que conocemos como sistema de transporte masivo llegue a esas zonas donde ustedes sí pueden llegar, pero el gran reto que tiene hoy el TPC es la pérdida de tiempo en la congestión en el viaje. Ingresar al centro de Medellín hoy es insostenible. Entonces creo que lo que tendremos que hacer a futuro y la reflexión es cuánto espacio de la ciudad vamos a ceder quienes utilizamos el vehículo particular en pro del transporte público. ¿Ah? Creo que esa es finalmente la reflexión que tendremos que tener y estamos completamente de acuerdo que necesitamos mejorar velocidad. ¿Alguna otra pregunta? Aquí estoy, doctora. La pregunta, pues la hipótesis es la siguiente. Primero, pues de acuerdo a lo que plantea el gobierno actual, es el incentivo de la inversión privada
y disminución indudablemente de lo que es el Estado, porque pues se ha garantizado o se ha dicho que el Estado debería invertir sus recursos en otras cosas mucho más fundamentales que posiblemente el transporte en las diferentes ciudades del país, como pues se ha venido haciendo. Entonces la idea es, en la hipótesis es que, y el planteamiento del gobierno y del crecimiento económico en los sistemas capitalistas donde actuamos es esa. Lo que vemos en las últimas decisiones de inversión que se han hecho en la ciudad es absolutamente pues contrario. Quisiera la opinión al respecto, donde crecen las inversiones en el sector público y no solamente pues son inversiones que finalmente estén garantizadas de acuerdo a su sostenibilidad económica, sino que también manejan importantes subsidios e indudablemente nosotros como transportadores ni tenemos los subsidios y finalmente tenemos que ceder nuestras posiciones de transporte para que ingresen sistemas costosos, subsidiados y que finalmente van en detrimento de nuestra actividad económica y del mantenimiento de la democratización que había planteado inicialmente. Entonces, ¿cuál es su pregunta, Juan? La pregunta es, ¿cuál es su opinión alrededor de esa hipótesis y cuál es la tendencia que usted ve dentro de ese tipo de inversiones que se están haciendo, que indudablemente nosotros como inversionistas y como particulares todos los días pues no obtenemos ni los recursos ni la rentabilidad del caso? Yo creo que yo invitaría un poco más a ver la foto grande, es decir, la foto grande en el sentido que lo que tenemos que abandonar es un poco ese divorcio que hemos tenido de que el crecimiento de un modo de transporte tiene que significar el sacrificio del decrecimiento del otro, porque es que el competidor es el que está creciendo mucho más rápido que nosotros. Entonces, hemos tenido tradicionalmente una idea de que si modernizamos la oferta de transporte público, lo que tenemos que hacer es decrecer la otra, pero lo que tenemos es que tener más transporte público, ¿cierto? Yo creo que bienvenidas nuevas posibilidades de movilizarnos, pero lo que hay que hacer es crecer en capacidad, crecer en velocidad, crecer en oferta, crecer en calidad, crecer en todo lo que tengamos que hacer para generar nuevos usuarios. Insisto, el reto de la ciudad va a ser cómo es capaz de cambiar las prioridades en el uso de la infraestructura. Es que lo que deberíamos tener es un acuerdo de una unión sobre que crezcan las líneas de transporte, que mejore la velocidad del transporte actual y que si eso significa de alguna manera un detrimento o un sacrificio del espacio de la ciudad al vehículo particular, pues tendremos que pagarlo o tendrá que costearse ese tema. Yo sé usted a qué me está queriendo llevar, Juan, pero lo que le planteo es, veamos la foto grande, veamos que lo que tendríamos que hacer es crecer la oferta global en totalidad y tener más y mejores corredores de transporte de mediana capacidad. Sí, señor, yo lo conozco. Otras 3 preguntas más. Doctora Viviana, buen día. Me presento porque soy nuevo en el sector. Rosenberg Dueñas, nuevo gerente de autobuses del Poblado. Sí. Me inquieta mucho llegar a este sector, pero me parece muy interesante la posición y toda esta lectura que se hace de lo necesario como desarrollo de ciudad desde el tema de transporte público de pasajeros. Pero ¿cómo brindarle esa seguridad? Es la pregunta en concreto que voy. ¿Cómo brindarle esa seguridad a las compañías y a los propietarios cuando uno siente que con el cambio de cada administración puede haber un síntoma o puede haber un ambiente de incertidumbre? Porque vemos, o yo estoy viendo en la llegada de este sector, reitero, es toda una disponibilidad de las empresas y propietarios, unos en mayor velocidad que otros, pero a colocar toda esa modernidad que exige, toda esa comodidad y seguridad que exige hoy en día los retos de ciudad. Pero ¿cómo darle esa seguridad
bajo esos esquemas de incertidumbre, bajo esos panoramas de incertidumbre que se dan con cada cambio de administración, y más cuando uno ve que ni las mismas autoridades, o puede percibir que ni las mismas autoridades se pueden poner de acuerdo bajo un mismo periodo. Yo creo que en el caso del Valle de la Aurora se ha ganado mucho terreno. Es decir, vos sos nuevo, contás que sos nuevo en el sector, pero los que están hace más tiempo no me dejarás mentir cuál era el panorama de los transportadores hace 7 años, 8 años, ¿cierto? Un poco en retroceso, en una reflexión sobre qué sería y cómo iría el transporte público saliendo paulatinamente del mercado. Creo que desde el 2014 hay un avance, al menos en un cambio de orientación y un viraje en la política pública, decir, no, creemos que la modernización es posible hacerla con los transportadores. Cuando en el 2014 y en el 2015 estuvimos estructurando el proceso de los convenios de colaboración empresarial, ustedes recuerdan que una de las grandes reflexiones era cómo garantizamos la sostenibilidad en el tiempo. Entonces se le quiso amarrar, por ejemplo, en términos a los convenios de colaboración empresarial, que se adoptaran por 10 años, que se adoptaran por 20 años. Finalmente la reflexión era, ojo, que es que en el régimen que tenemos hoy del 170 con los permisos existentes, tenemos permisos a término indefinido. ¿Qué más estable que eso? ¿Cuál es la posibilidad de inseguridad jurídica que hay? Pues efectivamente nuevos proyectos que vengan a tratar digamos, de modernizar sin seguir la orientación de la política pública. Yo creo que finalmente desde la autoridad hoy o sea, un funcionario público difícilmente puede garantizar la estabilidad, salvo que fuera por un contrato, la estabilidad, digamos, en el tiempo que futuras administraciones no tomen decisiones distintas. Pero creo que lo que hoy demuestra el Valle de la Aurora en términos de modernización, de capacidad de cambio, de inversiones hechas, es una de las mejores salvaguardias para mantener esa seguridad jurídica, o esa seguridad o esa estabilidad en el sector. Creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer ante la incertidumbre natural de los cambios de administración y de cambios de gobiernos y posibles y eventuales cambios y virajes en la política pública es mantener el cambio. Creo que uno de los grandes casos de tomar decisiones audaces es lo que fue el proceso de Alianza MEI. Alianza MEI fue un proceso, fue un convenio de colaboración empresarial que se dio en el marco de una grandísima incertidumbre. No, es que yo creo que ahí no había ni incertidumbre, es decir, había completa certidumbre que iban para afuera, porque venía el Metroplus del Sur, ¿cierto? De la eliminación. Y ellos en medio de esa certidumbre que iban para afuera dijeron, ¿sabe qué? Yo me pego de este último avión fallando porque de pronto este llega a destino. En el 2014 son los primeros y los precursores de creerle a la figura de los convenios de colaboración empresarial, hacen unas inversiones grandísimas sabiendo que venía el Metroplus del Sur y hoy creo, yo no podría decir porque sería irresponsable como funcionario decir que está completamente asegurado su permanencia en el tiempo, pero creo que hoy Solobús tiene una gran posibilidad de mantenerse por las inversiones que ha hecho, por la confianza que ha generado en la administración y eso es lo que hay que aprovechar. ¿Cierto? Creo que eso es lo que hay que aprovechar. Hoy difícilmente una administración podría tomar una decisión contraria y echar para atrás todo el proceso que ha sido Solobús. Hoy, ¿qué lunar puede, o sea, con qué excusa puede una autoridad decir hoy vamos a sacar a Solobús? Se ha hecho modernización, hay conductores vinculados, hay modernización, hay participación de los propietarios, todas las condiciones se han dado. Entonces, creo que finalmente hay algo mucho que se puede hacer desde el sector transportador y es, en la medida en que se avance en esa modernización será más difícil para siguientes y futuras administraciones cambiar el estado de las cosas. Además, ustedes hoy el régimen del decreto 170 es un régimen que da una estabilidad relativa importante, aunque no parezca. Creo que finalmente los procesos que se han dado en muchas ciudades se han dado, un poco lo que digo es, faltó patalear un poco más, ¿cierto? Jurídicamente. Pero creo que hoy la ley 366 y los decretos vigentes dan unas buenas salvaguardias a los transportadores para permanecer en el tiempo y tener un poco más de seguridad y estabilidad. Doctora, buenos días o tarde ya. Mi nombre es Humberto Estrada de Cotravel. Sí, totalmente de acuerdo con usted que hay que darle agilidad al transporte público colectivo, pero déjeme decirle, doctora, que la administración muestra todo lo contrario. Le voy a poner un ejemplo. En la 30A, con la 72, Parque de Belén, nuestros buses pasaban normalmente sin ningún problema vehicular y ahora de 3 carriles nos dejaron 1. Un carril se lo dieron a los ciclistas, el otro carril para que los carros parqueen, nos toca un solo carril.
Le cuento que estamos botando viajes porque nuestros conductores no llegan a tiempo para cumplir el horario que están estipulado. Entonces, ¿cuál es la colaboración de la administración para nosotros? Y déjeme decirle otro punto que yo veo que o estoy mal informado o algo pasa, porque si un ciclista atropella y mata a una persona, ¿cómo hace uno para reportar a ese ciclista si no tiene placa, no tiene nada? Él sale y se va, puede perder la bicicleta. Alguien está fomentando esta situación con las bicicletas, pero sin tener la infraestructura suficiente y ha visto los riesgos. La invito a que dé un paseíto por Carabobo cualquier día, para que vea bicicletas para arriba y para abajo sin ningún control. Entonces, yo espero que usted analice esa parte, porque estamos siendo antes como estrechados en nuestras vías. Muchas gracias. Yo creo que en el mismo orden de la reflexión que hacíamos ahora sobre la importancia de darle espacio a la ciudad a los modos de transporte sostenible, tendremos que buscar la manera de que armónicamente la ciudad vuelva a ser de las personas, pero además de que vuelva a ser de las personas, es decir, que las personas puedan caminar, que se puedan utilizar modos alternativos que nos ayuden a mejorar las condiciones de calidad del aire, también hay que dar que esa transformación se dé ordenadamente y que no perjudique dinámicas como la dinámica del transporte público. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Herrera y soy transportador de Rápido Transporte La Valeria. Dos inquietudes. La primera es si la tarjeta cívica ha mostrado ser efectiva en lo que tiene que ver con el transporte a las estaciones del metro. Mi pregunta es, ¿tienen programado o tienen un programa para implementar la cívica en todo el Valle de Aburrá en las rutas que no van al metro? La primera. Y la segunda, ¿qué hace el área metropolitana para garantizar que las empresas transportadoras realmente cumplen la regulación desde el punto de vista de los despachos únicos? Bueno, se pusieron de acuerdo para todas las preguntas espinosas, ¿cierto, Juan Gonzalo? ¿Usted las mandó a hacer o qué? Diga a ver. Bueno, no. Tarjeta cívica. Yo creo que la implementación de tarjeta cívica en las rutas integradas ha sido supremamente importante para la transformación y la consolidación de los procesos de los convenios de colaboración empresarial. Debo decir que cuando arrancamos, yo por ejemplo era una convencida que la tarjeta cívica no la podríamos implementar hasta que no tuviéramos finalizado el proceso de cajas únicas en las empresas. Creo que de alguna manera la tarjeta cívica nos permitió vencer ese mito y avanzar en una relación un poco más estrecha, autoridad, recaudador y empresas, en términos de generación de confianza. Creo que el balance de la tarjeta cívica en integradas creo que es del todo positivo. Seguramente tendremos cosas que mejorar, tecnológicas, de gestión, pero el solo hecho que hayamos podido abandonar ese infierno que era el mercado negro de los tiquetes integrados, donde estábamos perdiendo todos y los únicos que estaban ganando eran los dueños de ese mercado negro, los conductores, los revendedores, los vendedores informales. Creo que eso es fundamental en términos de formalidad. No me dejarán mentir, pero de alguna otra manera puede que en mayor o menor proporción en diferentes empresas el recaudo aumentó solo por la implementación de la tarjeta cívica, no porque vinieran más pasajeros, sino que con la tarjeta cívica nos encontramos con el verdadero fraude que había en relación con toda la reventa y todo el fraude que había relacionado con la venta de tiquetes. Nosotros hemos tenido información, algunos datos que algunos transportadores han incrementado en un 30%, en un 35% sus ingresos, pero lo que sí es verdad es que se reveló la torta como era. Nosotros creíamos que teníamos muchos más pasajeros integrados que los que teníamos antes. Lo que teníamos eran un jineteo en los pasajes que se estaba quedando en el conductor en una cadena de informalidad. Entonces yo creo que independiente de los aspectos a mejorar en la implementación de la tarjeta, ha sido una herramienta fundamental para la modernización de las rutas integradas en los convenios de colaboración empresarial. Si tenemos planteado el tema en el transporte público colectivo de radioacción metropolitano, al menos metropolitano, se ha planteado, lo estuvimos trabajando, estuvimos en varios meses trabajando con la empresa Metro para buscar, digamos, un buen escenario de propuesta para los transportadores. Creemos que el tema está sobre la mesa, hay unos retos muy importantes, creo que a resolver para la posibilidad de implementación de la tarjeta cívica. Yo tengo una posición muy personal al respecto. Creo que la tarjeta cívica en toda la ciudad será muy útil cuando tengamos en realidad un esquema de tarifa única
o de caja única para la ciudad. Es decir, hoy el usuario, uno de los grandes problemas que tenemos es que hoy el usuario, pongan cualquier comuna de Medellín, Robledo, que viva hoy o que tenga que ir a trabajar al poblado, hoy el usuario tiene que bajar o tomar 2 integradas con la cual hoy no tiene doble integración, o tiene que bajar al centro para tomar un bus y irse al poblado. Esa existencia de todavía rutas monocéntricas está generando un costo mayor para el uso del transporte. Si nosotros logramos avanzar en tener un esquema de caja única donde se despenalice el transbordo para el usuario, la tarjeta cívica será muy importante en las rutas metropolitanas y municipales. Un poco pues es una posición más personal que institucional en relación con la implementación de las rutas, la cívica, perdón, en el TPC. Y frente a los despachos, sé por qué la pregunta, es uno de los grandes retos que tenemos hoy en relación con el cumplimiento de los convenios de colaboración empresarial. Creo que las grandes reflexiones que teníamos en el 2014 cuando empezamos es qué pasa si hay una empresa que no quiere, o 2 empresas o 3 empresas que no quieren trabajar bajo este esquema. Lo estamos resolviendo en este momento y reflexionando qué vamos a hacer en relación con ese tipo de casos en el área metropolitana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, tenemos 2. No, Perdón. Doctora Viviana, qué pena. Hay mucha solicitud, entonces hemos aprobado aquí con la Junta Directiva, abusando de su confianza, 2 preguntas, últimas 2 preguntas, por favor, que ya están definidas. Buenos días, mi nombre es Berta Lilian Restrepo y pertenezco al Solobús, Tensa y Sotrames. Resulta que estás tocando el tema muy importante de la tarjeta cívica, pero también nosotros tenemos una gran dificultad que el metro se nos convirtió en un socio bien activo y a nosotros nos cuesta una platica que es bien representativa. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuándo se podría negociar con el metro o rebajar eso? Porque es que el costo es muy alto. Bueno, y la segunda es, cuando usted habla de crecer, me parece bien interesante el tema y saber cómo están involucrados ustedes con nosotros, el compromiso, las autoridades con nosotros, los empresarios o los transportadores, que estamos haciendo un gran esfuerzo y que ese gran esfuerzo se está viendo un poco opacado, digámoslo, por el usuario, porque el usuario cada día más es exigente, le van a hacer más necesidades todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, como el Solobús que mencionabas, ya no tiene reversa, o sea, ya vamos y lo que lo estamos afrontando y las dificultades las hemos venido resolviendo, pero le entregamos 170.000 usuarios al sistema. Hemos perdido alrededor de 30.000. Yo le preguntaba a Giovanni Sierra, Giovanni, ¿qué se hicieron los 40 o 30.000 usuarios que hemos perdido? Y me dice, doña Berta, migraron. Y yo, ¿migraron a dónde? Migraron al sistema de moto, todos se fueron a los motos. No, entonces, en ese aspecto hay una interrogante bien grande. ¿Qué vamos a hacer en conjunto? Porque esto es en conjunto, las autoridades, para poder hacer que esas personas regresen al sistema. Sí, eso es la parte que me preocupa. Entonces, la primera es que ¿por qué el metro cuesta tanto? Por ahí está Carlos. Me abstengo. No, mentiras. Creo que uno de los temas que hemos siempre hablado muy abiertamente con el metro en nuestras diferentes mesas es la preocupación y la importancia de que logremos una tarifa que sea eficiente, que sea atractiva. Nosotros desde el área metropolitana nos preocupa mucho el impacto que finalmente tiene el incremento de la tarifa en el impacto del usuario. Es importante remunerar siempre las inversiones, pero sabemos que hoy que un usuario tenga que pagar 2.200, 2.300, 2.400 por cada viaje, es lo que paga fácilmente, ahorra todos los días y paga finalmente la cuota de una moto y la paga en un año, ¿cierto? Entonces finalmente la reflexión es, la tarifa también va a ser un tema a considerar y debemos tratar en la medida de lo posible de no llevarla al límite de creer que debe remunerarnos todo lo que nosotros queramos incluir, porque finalmente eso va a tener un efecto en el desestímulo del uso del transporte público. Y conecto pues con el planteamiento que hace. Solobús es uno de los ejemplos paradójicos de cómo se avanza en una modernización, se mejoran muchísimos atributos de la calidad del servicio, ¿cierto? Pero muchas veces los usuarios sienten que se ha deteriorado, porque de alguna manera desde la perspectiva del usuario nuestro,
el desorden le sirve. Al usuario le sirve salir a la calle y que cada 20 segundos le pase un bus, alce la mano y lo recoja al frente de la casa y lo deje al frente del trabajo, ¿cierto? Un poco el costo de la organización, que es el doloroso proceso, ni tan doloroso, pero sí ha sido un proceso arduo que hemos vivido en Solobús, es como también que el usuario entienda que la organización y el reto que nos supone organizar esto que se llama ciudad y dentro de esa ciudad el servicio de transporte supone un poquito más de incomodidad en relación con lo que se tenía antes. Creo que el mensaje es cómo también llevamos desde lo pedagógico un mensaje que es que ese poquito de incomodidad, que no debe ser muy grande, porque si es muy grande se nos van, es un aporte que hacemos, digamos, al bienestar colectivo. Creo que hoy uno de los principales retos que tiene el Solobús es cómo armonizamos esa capacidad de dar capilaridad, de dar frecuencia, de mejorar los intervalos con el orden, digamos, y la racionalización que se quiere mantener el Solobús. Creo que lo que tiene que hacer Solobús para poder movilizar y traer todos esos 150.000 habitantes que tenemos en San Antonio de Prado y en todo el corredor es cómo le damos velocidad, cómo le damos agilidad al Solobús para entrar a la ciudad. Yo creo que hoy Solobús tiene todas las condiciones dadas para ser un sistema de muy buena calidad. ¿Qué le falta? Velocidad. Y eso significa espacio, prioridad, exclusividad. Vuelvo a la reflexión sobre para quién y cómo utilizamos el espacio de la ciudad. Es decir, el futuro y la sostenibilidad ambiental de nuestro territorio nos va a implicar cambiar completamente la forma en que priorizamos el uso del espacio y los recursos que invertimos. La última. Doctora Viviana, buenas tardes. Agradecerle porque usted la tiene clara con el transporte, con el TPC. El área metropolitana la tiene clara, pero se encuentra con que el TPC de Medellín hay contradicción con respecto a lo que usted plantea, crecer. Ya se dijo, el 50% de la movilidad en la ciudad y en la ciudad-región es con el 50%. No hay, lo que hemos dicho siempre en este escenario, una política clara de movilidad con respecto a la ciudad-región y la ciudad de Medellín. Y se lo digo por lo siguiente, ahí va la pregunta. Se ríe, pues ya sabe para dónde va, ¿no? Hay un proyecto, diría yo, acosado, esa palabra acosado por la alcaldía de Medellín cuando anuncia 64 buses eléctricos para el corredor del 80. Y mi pregunta es la siguiente, ¿el área metropolitana tiene que ver en la elaboración de este proyecto en la parte jurídica, técnica y financiera? Porque como hablamos, y usted lo decía, hay que crecer, capacidad congelada 10 años, y según esto va a haber racionalización. Hay dineros para pagar esa racionalización, entonces vamos a seguir decreciendo. Y si no hay dineros para pagar esa racionalización, entonces lo que van a hacer es que las empresas y los propietarios mueran por inanición. Y una quiebra lenta, pero segura. Entonces mi pregunta es, ¿el área tiene que ver en esta elaboración de este proyecto, de este modelo, doctora Viviana? Muchas gracias. Como quien dice, Juan Guillermo no pudo, pues usted sí, ¿ok? Hernán. Siguiente pregunta, señor periodista. No, yo creo que hay que separar las discusiones, creo que hay que separar la discusión de la tecnología de la implementación, digamos, del proyecto. Creo que el área metropolitana cree que es importante ir disminuyendo y mejorando, digamos, la capacidad del sector transporte de enfrentar los retos que tiene la incorporación de nuevas tecnologías. Creemos desde el área metropolitana que todo proceso debe estar correctamente planificado, que debe estar resueltos todos los procesos y todos los riesgos que tiene su implementación. Y creo que lo que debemos defender es la integralidad del discurso. Insisto, la foto grande, un poco la foto grande que le decía Juan Guillermo. No quisiéramos seguir
entrando en las eternas, en lo que nos llevó en el pasado a la disminución de la oferta, a la disminución de servicios. Creemos que lo que tenemos que hacer es, insisto, como decía, construir sobre lo construido, mejorar lo existente y que tengamos más oferta de transporte público.